Muy buenas a todos, sean bienvenidos y bienvenidas. Hoy les hablaré de un tema muy interesante sobre la Segunda Guerra Mundial, que fue el programa Action T4, de cual hay un documento firmado por el mismo Adolf Hitler. Hay un cierto revuelo con esta cuestión precisamente y muchas interrogantes, la cual hoy vengo a tratar de responder y hacer una conclusión mínimamente lógica de lo que conllevó esto iniciado en 1939. ¿Es parte de la propaganda? ¿Qué sucedió en realidad? Bueno, esto existió, no fue propaganda en absoluto. La parte propagandística cae en la distorsión y omisión de información. Primero que nada, la eutanasia es una opción personal. Es el afligido quien pide que se le practique eutanasia, a menos claro que el afligido no tenga la capacidad, ya sea porque está en coma o porque sufre de una terrible enfermedad mental. En tal caso, el responsable de autoridad la practica en su pariente más cercano, o sea, el padre, la madre, hermano, la esposa, en un etcétera. La posición en contra de la eutanasia es obviamente personal y basada en los prejuicios instalados generalmente en nosotros por la propaganda aliada. Pero lo importante de las leyes no es que sean buenas o malas, sino que sean coherentes. Solo así servirán a su propósito en específico. Si buscamos la definición de la palabra, encontramos lo siguiente. Eutanasia, del griego eu y thanatos, que significa buena muerte. Es la acción u omisión que acelera la muerte de un paciente desahuciado, con o sin su consentimiento, como es el caso del coma, con la intención de evitar el sufrimiento y dolor. Es una cita sacada de la Wikipedia. Si buscamos otra definición, viene intervención deliberada para poner fin a la vida de un paciente sin perspectiva de cura. Muerte sin sufrimiento físico obviamente, de la RAE. Bueno, los prejuicios básicamente pasan por el juicio o la opinión, que son generalmente negativas, que se forman inmotivadamente de antemano y sin el consentimiento necesario. La eutanasia es para ahorrarle el sufrimiento a una persona que sencillamente no tiene esperanza de cura. Y que por cierto, esta práctica era algo normal de la época, incluso se continúa practicando hoy en día. En 1935 se funda la primera sociedad de eutanasia del mundo en Londres, Inglaterra. En 1938, la Sociedad de la Eutanasia de América es fundada por el pastor Charles Potter en New York. Y en 2014, el proyecto de ley de la eutanasia infantil fue firmado por el rey de Bélgica, Felipe. Esta ley permite que a los niños con enfermedades crónicas e incurables se les practique la eutanasia. En Países Bajos existe una ley bastante similar a esta. Para aplicar esta medida es necesario el consentimiento de los padres, los médicos y psiquiatras. La sensibilidad hacia la vida, que es tu argumento cuando dices hombre que defendió los derechos animales, que precisamente da como común denominador a las pasadas entregas que he hecho sobre Hitler, que luchó por la paz, como dije ya, que defendió los derechos de los animales, la liberación de los palestinos. Es de hecho la razón por la cual Hitler promulgó dicha ley. El problema es, y es aquí donde explico por qué es incapaz de reconciliar el código moral de las personas con una conclusión lógica, es que el código moral que reina hoy en día es completamente falso y hueco. El código moral actúa, el cual le imprimes el asunto, no te permite ver que la opción de la eutanasia viene por parte del afligido. Si una persona está en sufrimiento y no quiere vivir más, lo moral es cumplirle su deseo, no decirle soy sensible a la vida, así que anda y continúa sufriendo. ¿Por qué es moral mantener a una persona sufriendo en vida, incluso cuando esta persona desea morir? Es muy fácil pretender superioridad moral cuando eres una persona sana que no sabe ni entiende lo que es vivir en constante sufrimiento.
Yo considero que es absolutamente inmoral que nosotros obliguemos a una persona con una enfermedad crónica e incurable a vivir, incluso cuando esta persona no desea vivir. No tiene nada que ver con moral el prolongar el sufrimiento de una persona, aún más cuando es en contra de su voluntad. Esta es la razón del porqué de Action T4 y de los demás programas de eutanasia de otros países en ese entonces y hoy en día, pero no veo a nadie haciendo un escándalo mediático al respecto. Vale la pena mencionar que la primera persona a la que se le practicó la eutanasia en el Reich se hizo a petición de sus propios desesperados padres. Su nombre era Gerhard Herbert Kretschmann, un niño alemán con una discapacidad severa. Después de recibir una petición de los padres del niño, Hitler autorizó a uno de sus médicos personales, el Dr. Karl Brandt, a ir y examinar al niño, y dependiendo a su diagnóstico, le aplicara eutanasia. Esto marcó el comienzo del programa Action T4. Gerhard Kretschmann nació en Pumbad, y discúlpenme la pronunciación, un pueblo al sudeste de Leipzig. Sus padres eran Richard Kretschmann, un agricultor, y su esposa Lina Kretschmann. Su hijo, Gerhard, nació ciego, sin un brazo y sin una pierna, y aparente retraso. De aquí salió el motivo de AT4. El propósito era ayudar a las personas cuyas vidas eran un simple y constante tormento. El prolongar el tormento de una persona que desea morir, invocando la moral y el amor, es realmente el colmo de la hipocresía de la sociedad moderna. También es bueno conocer los antecedentes del programa de eutanasia alemán. En Alemania pre-nacionalsocialista, el psiquiatra Alfred Hoche y el abogado Karl Binding escribieron un libro pionero titulado El permiso para destruir la vida indigna de la vida, en 1920. El Dr. Hoche y Binding fueron de los primeros en desarrollar el concepto de muerte cerebral, como la conocemos hoy. De acuerdo con Hoche y Binding, ya que en la muerte cerebral el paciente es incapaz de decidir ponerle fin a su vida, entonces la responsabilidad de la decisión cae precisamente en sus médicos. La eutanasia es compasiva y coherente con la ética médica. ¿Cuál es el punto de mantener a una persona viva si esta no es más que un vegetal en una cama? No tiene sentido absoluto hacer algo así, sin mencionar el pesar económico que es para la familia. El permitir que las personas se consuman en agonía no es algo moral, es algo verdaderamente cruel. Sé que el nombre del libro puede parecer fuerte, pero deben entender que en aquellos días la gente no andaba preocupada por endulzar las cosas como ahora. En esos días las personas decían las cosas tal cual como eran. El documento firmado por Adolf Hitler lee: líder del Reich Bolher y el Dr. Brandt, se les ha confiado la responsabilidad de extender la autoridad de los médicos designados por sus nombres, con el fin de que a los pacientes que, sobre la base del criterio humano, se consideran incurables, pueden ser otorgados con una muerte compasiva, después de un diagnóstico definitivo. Cuando un caso se presentaba tenía que ser avalado por un doctor competente. No es como nos quieren hacer ver que los malvados nazis andaban secuestrando niños de sus cunas para lanzarlos desde Risco. Tal vez la supuesta maldad de esta práctica, que era y es normal y aún practicada, ha de encontrarse en que nos dicen que dicho programa era secreto, lo cual es sencillamente falso. El programa era completamente público y legal. ¿Qué es la misericordia? Es la inclinación a sentir compasión por los que sufren y ofrecerles ayuda. ¿Qué es la compasión? Sentimiento de tristeza que produce el ver padecer a alguien que impulsa a aliviar su dolor o sufrimiento, a remediarlo o a evitarlo. Pero ¿qué sucede si nuestro conocimiento de la medicina y tecnología del momento no nos permite curarlo? Esta pregunta ya la hemos respondido hace mucho tiempo con nuestras mascotas. Ninguno de nosotros
¿Dejaríamos a nuestras mascotas sufrir una dolorosa y lenta muerte sabiendo que su condición es incurable? ¿Qué hacemos? Lo llevamos al veterinario y le practicamos la dicha eutanasia. Pero cuando extrapolamos esto a los seres humanos, de repente se vuelve algo diabólico y satánico. La hipocresía de nuestra sociedad moderna nunca deja de sorprenderme. A un animal se le otorga la misericordia de la eutanasia, mientras que a un humano debe obligársele a vivir en tormento absoluto por quién sabe cuánto tiempo. La eutanasia es altamente moral, y era y aún es practicada en el mundo. La eutanasia nacionalsocialista era la misma que la de cualquier país, antes y ahora. Aparentemente esta práctica es malvada solo cuando es Hitler. Y sí, la iglesia en Alemania se opuso al programa, con tanta fuerza que el AT4 se le puso fin en 1941. Por cierto, los líderes de la iglesia no fueron detenidos, lo que nos ayuda a destruir ese otro mito, que la Alemania de Hitler era un estado policía que nos permitía la disidencia. Gracias, hasta pronto.